Bienvenidos al canal del Centro Revisionista Argentino y el canal de Sergio Donofrio, que seguramente se estará retransmitiendo por ahí. Vamos a hacer una breve entrevista, a modo de charla, una entrevista coloquial. Pero antes voy a presentar al invitado, al entrevistado, leyendo unas breves líneas de su currículum. Sergio Daniel Donofrio, nacido el 10 de marzo de 1992 en San Rafael, Mendoza, Argentina, es profesor de Historia por el Instituto Santa María del Valle Grande. Es licenciado en Historia por la Universidad Católica de La Plata. Se desempeña como docente en nivel superior y medio en las provincias de Neuquén. Es investigador y autor de numerosas obras de historia argentina y eclesiástica, entre ellas la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael. Dirige el canal y blog El Revisionista, que vamos a dejar los respectivos links en la descripción del video, y posee su propio canal de YouTube de El Revisionista, desde donde difunde una lectura crítica y revisionista del pasado nacional y religioso. Cabe, Sergio, si me permitís, también comentar que sos de los miembros fundadores y presidente del Centro Revisionista Argentino, así que bienvenido. Muchísimas gracias, querido Lucas. Muchísimas gracias a todos por esta invitación y poder estar acompañándolos en esta oportunidad. Bien, Sergio, si te parece, comenzar con la primera pregunta sobre qué entendemos por revisionismo histórico. Muy buena pregunta, porque justamente es necesario comprender en primera instancia las definiciones mismas de las corrientes historiográficas, dentro de las cuales se incluye justamente el revisionismo histórico, que abarca y busca justamente, ¿no?, revisar este continuo analizaje de las fuentes historiográficas oficiales. Recordemos que históricamente siempre se han enseñado distintas corrientes, entre ellas, por ejemplo, ¿no?, el positivismo, la escuela de los anales, entre el materialismo histórico, ¿no?, que abordan el tejido histórico desde distintas perspectivas, y que, por ejemplo, en el caso del positivismo tuvo un gran auge en todas las corrientes, fundamentalmente la historia, y que es la que nos ha sido heredada incluso hasta nuestros días. Entonces es ahí donde surge, ¿no?, esta nueva corriente del revisionismo histórico, que se replantea esta narrativa, ¿sí?, brindada por tantos años, y rescata a las figuras preponderantes de la historia, en este caso el pasado argentino, como lo fue la figura de don Juan Manuel de Rosas, bastardeado justamente por la historiografía liberal y positivista que la llevará adelante sobre todo Mitre y Sarmiento. El a tirano. su vez, exactamente, nos han vendido justamente, ¿no?, a estos próceres como los tiranos, siendo ellos los paladines de la libertad o los paladines de la democracia, ¿no?, entiéndase, mal llamada de esta manera. Y justamente, ¿no?, el revisionismo es lo que viene a esto, ¿no?, a revitalizar esta figura, sobre todo el pasado cultural y religioso también de América toda, y en este caso Argentina, con esta raigambre hispano-católica propia de nuestra época, de nuestra introducción. Bien, entonces podemos decir, Sergio, que hay ciertos principios interpretativos de la historia argentina que el revisionismo defiende como bandera, de alguna manera. Exactamente. Sobre todo, como decíamos, el catolicismo y esta herencia, ¿no?, hispano-criolla. Bien. ¿Y cómo trasladar, cómo traspolar ese revisionismo al ámbito del revisionismo eclesiástico? Bien, esa es una muy buena pregunta, porque así como las otras corrientes no se centran solamente en lo político y económico, el revisionismo
también puede adaptarse a los diferentes ámbitos de la sociedad, del tejido social, político, económico e incluso en este caso religioso. ¿Por qué? Porque si bien decimos justamente que Argentina nació católica, le guste quien le guste, es necesario abordar ese estudio. ¿Por qué? Porque siempre ha quedado esta etapa, esta facción relegada, ¿no? Del ámbito académico, dando o cediendo el terreno a autores que por lo general son de centro izquierda y ven a la Iglesia desde una función meramente de poder, de institucional, ¿no? Entonces queda de lado todo ese bagaje cultural, ese bagaje ético, ese bagaje, ¿no? Justamente impronta católica y religiosa que la Iglesia ha realizado en toda la historia de la humanidad y en este caso de toda América y toda Argentina. Es por eso que me he dado a la tarea de llevar adelante este estudio, esta bandera, ¿no? Del revisionismo en el ámbito eclesiástico, en este caso particular, en una diócesis específica, como es la diócesis de San Rafael, pero que también puede adaptarse a márgenes mucho más amplios, ¿no? Bien. ¿Podría, Sergio, hacerme como un breve resumen historiográfico? Vos me decís, hay autores o hay corrientes que abordan la historia eclesiástica, pero entendiendo como una institución puramente humana la Iglesia, ¿no? Exactamente. De hecho, en el último tiempo, historiográficamente han tenido muchísimo auge autores que hablan del catolicismo en los 70, ¿qué perspectivas historiográficas ves? ¿Qué errores ves que cometen estas personas o estas corrientes, para no caer en un ámbito personal, estas corrientes a la hora de abordar la historia de la Iglesia? ¿En qué crees que hacen agua estas corrientes historiográficas? Bien, fundamentalmente estas corrientes historiográficas hacen agua en su misma impronta ideológica, ¿sí? Voy a aclarar esto. Porque como les dije, muchas de estas corrientes historiográficas abordan a la Iglesia en lo meramente institucional, pero muchas de ellas también caen en la famosa leyenda negra, ¿sí? ¿Caen en qué? En que esta mirada geopolítica de que la Iglesia, o en este caso, por ejemplo, España, llevaron adelante genocidios, se centran mucho en lo que es la Inquisición, ¿sí? Pero mal entendida, porque sabemos que la Inquisición no solamente hubieron inquisiciones católicas, sino inquisiciones luteranas, inquisiciones anglicanas, ¿sí? Entonces, caen en el error de la universalización de instituciones u oficinas, si se quiere, dentro de lo que es lo meramente institucional y se lo aportan y otorgan directamente a la Iglesia, ¿no? A su vez de que siempre, como sabemos, hay algo de subjetividad en la obra del autor, donde cometen errores garrafales respecto de las concepciones de, por ejemplo, anacronismos. ¿Sí? Hace poco estaba leyendo un libro, ¿no?, de un autor eclesiástico donde hablaba del uso de la guitarra, por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II, pero no aclara cómo se utilizaba, por ejemplo, ¿no? Lo tomaba como que ya se usó antes del concilio, entonces ya hay un antecedente que se usaba igual como se tiene que usar ahora, por ejemplo. Entonces, ahí está el error de estas corrientes, ¿no? Entenderlo puramente de lo terrenal, de la universalización sin discriminación específica historiográfica y el subjetivismo ideológico imperante en ellos. Bien. ¿Y crees, Sergio, que la dimensión teológica, la dimensión de la fe,
¿es necesario para historiar la iglesia en el mundo y en Argentina particularmente? ¿O es un accidente eso en el historiador? ¿Crees que hay diferencias entre el que tiene fe y el que no? Ah, bien. Ahora No, sí. me explico. Claro. Mientras comentabas, se me viene a la cabeza el prólogo de Belloc sobre Europa y la fe, que dice los únicos que realmente podemos entender qué sucedió en Europa somos los cristianos, digamos, porque es nuestra historia, porque nosotros sabemos lo que significa la vida atravesada por la fe cristiana, ¿no? Lo dice en un mundo que se está secularizando. De la misma manera, la pregunta es, ¿crees que para el caso particular de la historia eclesiástica se entiende mejor esa dimensión, aquel que tiene fe, digamos? No sé si quedó claro. Sí, no, quedó perfectamente claro y estoy totalmente de acuerdo en que justamente la fe, que es creer sin ver, justamente, la fe es lo que nos permite a los autores católicos poder ver todo el resto del panorama, porque justamente aquel que no tiene fe se centra, volvemos en esto, ¿no? En los hechos terrenales, pero se queda ahí mismo, ¿no? En los hechos históricos sabemos y podemos entenderlo, ¿no? Con la teología de la historia, ¿sí? O la historicidad misma de la revelación. Vemos que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo efectivamente vamos a decir, es porque ha resucitado, ¿sí? Es un hombre que caminó en un pasado específico, que se encarnó en un tiempo histórico, ¿sí? Pero justamente entendemos porque sabemos por medio de la fe, por medio después de todo este tiempo, que resucitó y vendrá el día del Apocalipsis, ¿no? Bien, lo mismo, esto no le sucedió por ejemplo, a autores como, por ejemplo, autores romanos, autores como Flavio Josefo, o otros autores, los mismos autores judíos que veían, por ejemplo, a un ser histórico, a Cristo, pero no lograban ver, ¿no?, que era justamente el Mesías, ¿no? Entonces, al momento de escribir la historia, escribir biografías, escribir datos que suceden en un tiempo determinado, logramos comprender también la permanencia de la iglesia y la permanencia del plan divino de Dios en un lugar determinado, ¿sí? Porque sabemos que Cristo está más allá de la historia. Pero todo esto te lo da la fe. Obvio. Y la misión salvífica de la iglesia, digamos, que no puede prescindir de esa misión encomendada por Cristo, y por tanto ciertas actitudes o ciertas posturas no dan lo mismo, ¿no? Exacto. No sé, puedo vincularlo ahora con el tercermundismo, por ejemplo. Exacto, justo me diste el pie justo, porque el tercermundismo no es otra cosa que la teología de la liberación, pero es como tal el marxismo dentro de la iglesia, el marxismo cultural dentro de la iglesia, ¿no? Y es ahí donde hacen agua también, porque volvemos con esto, ¿no? Vuelven a ver una impronta meramente económica, porque sigue siendo la dialéctica del opresor y el oprimido, y no salen de allí. Exacto. Claro, no da lo mismo el apoyo al pobre o al oprimido a costa de la verdad o de la perversión del dogma, digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Y alejándonos un poquito, soy un entrevistador muy desordenado, pero es mi primera entrevista, entonces. Pasa. Y Sergio, ¿qué del otro lado de la campana, digamos, de nuestro lado, de nuestra campana, hay una tradición de historiografía revisionista eclesiástica, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Obviamente. ¿Cómo lo has estudiado? ¿En qué tradición te encoás, digamos? Bien, muy buena pregunta, porque hasta ahora pareciera, ¿no?, que, digamos, aquel que nos escucha, pareciera que dijeran, bueno, pero entonces nunca hubo autores revisionistas que abordaron este ámbito.
No, claro que los hubo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cayetano Bruno, con la historia eclesiástica, escribió la historia eclesiástica de América, ¿no? Toda la historia eclesiástica argentina, el padre Furlong, Guillermo Furlong, también, abordando en reiteradas ocasiones la evangelización, ya sea de la Patagonia, de distintas regiones argentinas, al igual que Cayetano, donde justamente dan un testimonio claro, preciso e históricamente correcto. No obstante, ¿cuál es el problema aquí? Y eso es por eso también esto es parte del revisionismo, revisar incluso a los autores revisionistas. Obviamente que cualquiera va a decir, bueno, pero ¿quién se cree este para venir a criticar a Cayetano Bruno o al padre Furlong? No, pero a lo que quiero hablar, por ejemplo, es que tanto Furlong como Bruno, sí. Somos enanos en hombros de gigantes, ¿no? Tanto Furlong, exactamente. Pero justamente al ser enanos en hombros de gigantes, ellos mismos nos permiten ver un poco más allá, ¿no? Y por ejemplo, tanto Cayetano Bruno como el padre Furlong nos dan números exorbitantes de la acción misionera, ¿sí? Que es claro, pero ¿dónde fue? Y justamente en las grandes capitales, Perú, México, Chile, la Capitanía de Chile, ¿sí? Buenos Aires. Pero también tenemos que acordarnos que Argentina, por ejemplo, en este caso es extensísima. No es lo mismo Santiago del Estero, Santa Fe, donde se fueron las grandes misiones, el litoral, Paraná, Misiones, ¿no? A Cuyo, por ejemplo, ¿no? Donde la acción misionera fue intensa, sí, pero con muy pocos números. Casi todos dependían de la Capitanía de Chile, ¿no? Y de allá para acá no cruzaban casi. Se entiende por la cordillera. Y también es muy ilustrativo pensar el territorio argentino a la llegada de los españoles y cuando estaban formando esto que se llama Argentina, como la frontera más austral e inhóspita del imperio, justamente, donde administrativamente Exacto. tenemos un montón de falacias, de falencias, perdón, pero falacias Sí. no, falacias de otra cosa. Pero a raíz de esta lejanía, de esta condición de frontera inhóspita del imperio, digamos. Exactamente, e incluso por eso digo que está excelente lo que han escrito estos autores revisionistas dentro de la historia del revisionismo eclesiástico, pero también hay que comprender que, bueno, la realidad muchas veces en este caso Argentina, en comparación de las capitales, fue muy diferente. Y es allí donde han aprovechado justamente estos autores centro-izquierda para enrostrar esos datos, ¿sí? Porque en este caso también dentro del revisionismo hay que ser críticos y entender que, bueno, hay datos que son fidedignos dentro de toda la parafernalia, ¿no? que después diseminan el enemigo. Otro de los excelentes de hecho, autores perdón, que recomiendo Sergio. leer. Sí, un comentario a eso que decís que me parece súper loable, que cuando uno lee a los grandes maestros revisionistas, vemos que abundan las fuentes de historiadores, las citas, inclusive como cita de autoridad y muchas veces de autores de raigambre liberal, por ejemplo, en donde su rigor y su honestidad no hace agua, si bien yerran en la interpretación, ¿no? del hecho, pero los maestros revisionistas están permanentemente citando, digamos, el revisionismo no tira por la borda por el solo hecho de tener una bandera ideológica, digamos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Hay un análisis crítico, de hecho, como decís vos. Muchas veces hay algo en los pensamientos comunes de la gente que cuando uno piensa en un revisionista, piensa en un cabeza de termo que si no lo dice un revisionista, bueno, incluso a veces se pelean entre los mismos revisionistas, pero si no lo dice un revisionista, no
no es verdad. Y lo que dice un revisionista es palabra del Espíritu Santo, ¿no? Y también ese espíritu jamás estuvo presente en los maestros y en el revisionismo de la primera hora, ¿no? Exactamente, y eso está muy bueno porque justamente plantea, ¿no?, que hay que evitar el sectarismo, ¿sí? Esto es ciencia, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo, como dijimos anteriormente, un historiador con fe que un historiador ateo o un historiador sin fe, pero es ciencia al fin. Ya, como lo dijo, por ejemplo, G.K. Chesterton, en su ámbito, no, obviamente, salvando los ámbitos, él decía, yo soy escritor, lo católico se me nota, ¿no? En este caso pasa lo mismo, somos historiadores y lo católico se nos nota, sí, porque es parte nuestro, pero dentro del revisionismo justamente tienes que saber discernir, ¿sí?, para poder encontrar los datos fidedignos tanto de un lado como del otro, saber depurar, y eso es parte justamente de la investigación. Lo mismo hizo durante el gran historiador de Cuyo, Monseñor Verdaguer, por ejemplo, ¿no?, que escribió la historia religiosa de Cuyo. Y si vos lo lees, es clarísimo, ¿no? Y es un sacerdote, pero sí eminentemente histórico y científico. Muy bien. Y a partir, Sergio, de esa universalidad, o más bien de ese enfoque en las grandes urbes, en los grandes centros de los revisionistas que me contabas, de Bruno, de Furlong, a partir de eso es que vos te propones iniciar esta colección de la historia eclesiástica de San Rafael desde esta perspectiva revisionista. Es a partir de esa falencia, digamos, que vos te posicionás en una diócesis, digamos, o un microespacio a partir del cual poder iniciar esta colección. Buena pregunta. Y como para ser sincero, ¿no?, con las veces que me lo han preguntado y coherente, vamos a decir esto, ¿no?, que es justamente, todo empezó por la curiosidad y buscando, como le pasa a todo historiador, un tema para analizar, ¿sí? Como le decía, también le pasó al mismo Enrique de Araujo, llegó a pensar que ya estaba todo escrito, todo hecho por la historia y, bueno, salió después, hizo todo un magisterio. En este caso particular, ¿qué me sucedió? Justamente, bueno, en mi caso también, cuando uno empieza a investigar, sí, bueno, ¿sobre qué investigo? ¿En qué terreno? Porque ya está todo hecho también. Y siempre tuve una tendencia, ¿no?, a pensar, digo, bueno, ¿con qué escribimos? Y así como empezó con mi tesis de licenciatura, que fue la vida de Monseñor León Kruk, me empiezo a interiorizar en el tema, empiezo a conocer otras figuras, como fue la historia del padre Ortego, Basilio Winniczuk, y bueno, una cosa me fue llevando a la otra y me empiezo también a interiorizar justamente en estos autores que, como bien decíamos, uno lo estudia en principio dentro de su formación en la facultad, y bueno, después se comienzan a ser parte, ¿no?, de tu arsenal de estas fuentes historiográficas que vas a consultar, ¿no? Bien. Y en relación a esto que me decís, me surge la pregunta de los arquetipos, digamos, siempre presentes en el revisionismo. ¿Tienen tanta relevancia para la vida eclesiástica como para la vida política los arquetipos? Como estas grandes figuras. Sí, a ver, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque justamente son estos arquetipos de la historia eclesiástica los que hicieron grandes obras en el territorio, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, a ver, Monseñor Kruk, ¿no?, llegándotelo a la diócesis de San Rafael, ¿no? Monseñor Kruk, creador del Seminario Diocesano, Santa María Madre de Dios, padre espiritual del Instituto del Verbo Encarnado,
¿sí? Que guardián y protector de obras benéficas como fue la obra Corazón y Voluntad, que ayudó a tantos jóvenes, a tantas familias. El padre Basilio, por ejemplo, ¿no? Un académico, una de las mentes más brillantes del siglo XX en Ucrania, fundador de escuelas, creador de asilos, ¿no? Junto a las... protector de una cultura, ¿sí? Justamente de la cultura de los eslavos en Bowen, ¿no? Y Monseñor Ernesto de Miguel, por ejemplo, creador de parroquias de la catedral, también que posibilitó el acceso a un jardín de infantes en la misma catedral durante 40 años. Entonces, todos ellos también recibieron, salvo Monseñor León Cruz, recibieron, por ejemplo, el premio, ¿no?, de Ciudadano Ilustre, por ejemplo, en sus lugares, ¿no? Como por ejemplo el mismo Monseñor Victorino Ortego también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente estos arquetipos son de gran importancia, no solamente por la parte religiosa, sino para lo social y lo local, porque se desarrollan en un territorio concreto, como decía Membiel, dicho sea de paso, también me olvidé de mencionarlos anteriormente. Membiel, cuando habla de la historia profana y la historia religiosa, que no se pueden separar, van juntas. Bueno, esta es la prueba concreta, ¿no? Cómo estos arquetipos son sumamente importantes para los diferentes ámbitos de la historia y la cultura del tejido social, político, ¿no? Excelente. Excelente. ¿Podría, Sergio, decirme algunos, no te voy a pedir una historia de San Rafael, pero algunos puntos claves para entender la historia religiosa o eclesiástica de San Rafael? ¿Has notado algunas particularidades con respecto a, bueno, a otros territorios o inclusive cosas que te han llamado la atención de la historia eclesiástica? Sí. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, y siempre este dato siempre lo digo porque es como decir, bueno, sacamos chapa a los sanrafaelinos. Por ejemplo, la diócesis de San Rafael es la única diócesis en el mundo bajo el patrocinio exclusivo, ¿sí?, de San Rafael Arcángel, por ejemplo. Obviamente que tenemos como copatrona a Nuestra Señora de Lourdes, que dicho sea de paso también hay un dato histórico muy lindo sobre ello. Pero, por ejemplo, este es un dato bastante interesante, ¿no? La única diócesis en el mundo bajo el patrocinio del Arcángel San Rafael, Medicina de Dios. Otro dato interesantísimo, justamente para comprender la historia eclesiástica de la diócesis, es, primero y principal, su religiosidad, formación académica, religiosa, y en casi toda la enorme mayoría de las parroquias de la diócesis siempre tiene una advocación mariana y esta impronta es muy marcada, muy propia, ¿no? Otra de las cosas importantes para entender es el pasado cultural, que está íntimamente ligado con el pasado religioso. Vuelvo y repito, en lo que es hoy la Villa 25 de Mayo, conocida como la Villa Vieja, justamente la parroquia de Nuestra Señora del Carmen se crea en las cercanías del fuerte de San Rafael, el fuerte de San Rafael, que fue solicitado, ¿no?, por la cacica Josefa Rocco, y más adelante, también en 1887, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Malargüe y la parroquia, hoy parroquia de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, que se convirtió después en el nervio central religioso de la nueva San Rafael, después de 1903, por la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en 1892, ¿sí?, la tercera más antigua de la diócesis, creada y esto es importante también, por inmigrantes italianos que se asentaron en la colonia francesa, tierras de Iselín, ¿no?, que lo que hoy es San Rafael. Entonces, estos mismos italianos
fervientes religiosos, ¿no? de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo, el Señor del Rosario de Pompeya, que está en la catedral, ¿no? Ellos mismos crearon escuelas también. Entonces, si vamos a entender estos ítems, tenemos que entender que en todo Cuyo, en realidad en todo Cuyo, vos que estás en San Luis también lo sabes muy bien, pero fundamentalmente si me estoy abarcando la diócesis de San Rafael es este pasado cultural y religioso íntegramente unido, ¿no? que es propio de nuestro, ¿no? Excelente. ¿Qué órdenes, qué órdenes, qué corrientes evangelizaron el territorio? Porque tengo entendido que San Rafael tiene, bueno, la particularidad de este tipo de inmigración diferente al resto de Cuyo, por ejemplo, Iselín, no recuerdo el origen. Creo que vos habías comentado en un momento que francés de origen protestante, ¿puede ser? ¿O yo leí mal? ¿Cuál es Exactamente. la...? No, leíste perfecto. Bien, un estado de tu WhatsApp creo que fue. Me llamó mucho la atención en ese sentido. Sí, de hecho, bueno, esa tiene una particularidad, ¿no? Y que tiene eso, la historia, ¿no? Que te sorprende. Un francés protestante que contribuyó a la creación de templos católicos, como Iselín, para que los italianos construyeran lo que es el templo San Ambrosio, hoy Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Entonces, en cuanto a las órdenes religiosas que evangelizaron Cuyo, y esto también lo voy escribiendo en mis tomos, porque ahora, si Dios quiere, ahora, bueno, ya estoy con la preventa de los tomos de los Oblatos de María Inmaculada, por ejemplo, y ahora después el tomo de los franciscanos. Ahí ya te estoy dando dos congregaciones, por ejemplo, que evangelizaron en gran parte, bueno, los franciscanos gran parte del territorio cuyano, fundamentalmente después Malargüe desde Villatuel, ¿sí? Es decir, acá tengo General Alvear, y acá tengo Malargüe, o sea, Villatuel está por acá, ¿sí? Como yendo para General Alvear, se cruzaban casi todo San Rafael para ir a evangelizar en Malargüe. Ahí tenemos el padre Sanz, Rafael Sanz, ¿no? El padre Honorato anteriormente, ¿no? Con los oblatos ya, el padre Iguanec, ¿sí? Y otras órdenes también mendicantes y religiosas como los salesianos, que ya no están en San Rafael por falta de vocaciones, se fueron, que también se va a hacer otro tomo. Provenientes desde el sur, la corriente salesiana. Claro. Porque ellos llegan al y sur después primero, tenemos los hermanos maristas. Exactamente, primero los salesianos van a evangelizar la Patagonia. ¿Sí? De ahí van desde el sur hacia arriba. Hacen un camino inverso, entonces en San Rafael se juntan la evangelización del norte con la del sur. Exactamente. Y entonces, de allí tenemos también, tenemos los mercedarios más arriba también, pero lo que es propiamente de San Rafael, ¿sí? Haciendo un recuento, tenemos, históricamente hablando, los franciscanos, ¿sí? Los oblatos de María Inmaculada, que no hay que confundirlos con otras tres congregaciones parecidas, con nombres parecidos, porque están los Oblatos de María Inmaculada, OMI, ¿sí? Después están los Oblatos de la Virgen María y los Oblatos de María Virgen, ¿sí? O sea... todos muy originales. Están los tres, pero... claro. Entonces, no hay que confundirlos. Los Oblatos de María, los que estuvieron en lo que es el sur mendocino, en este caso fundamentalmente Malargüe, desde el 80 al 93, son los oblatos los oblatos ya se me fue,
OMI, Oblato de María Inmaculada, De María. ¿sí? De Eugenio de Macenot, de Francia. ¿Sí? Así que bueno, esas son a grandes rasgos. Bueno, también ahí en Malargüe están, no sé si seguirán estando, pero estuvieron, hasta hace poco estaban también. eh, la congregación de de la Madre Teresa de Calcuta, Ajá, sí, no me acuerdo el nombre, sí. ellos. Ellas, exacto. La de la Caridad, Hermanas de la Caridad. Ellos están. Hermanas de la Caridad. Exactamente. Entonces, pero bueno, desconozco, bueno, en este principio desconozco cuándo llegaron ellas aquí, pero históricamente hablando son estas las corrientes, Estas corrientes. las órdenes que incluso voy a ir analizando en esta colección, digamos, ¿no? Bien, entonces te entendí bien, para pasar en limpio, Sergio, la religiosidad y la vida de la fe nace más del pueblo italiano que de tradiciones de corrientes evangelizadoras como diferente a lo que pasa en el norte, ¿no? Que llegan o dominicos o franciscanos a trabajar con los pueblos originarios. ¿Me explico? Claro, claro, de igual manera, ojo, que acá también el padre, por ejemplo, el padre Juan Pastor, el padre Diosdado, ellos también estuvieron evangelizando con los huarpes y todos los pueblos del Valle de Uco, Ah, ¿sí? bien, bien, bien. De hecho, como te digo, estamos hablando ya de Argentina de por sí es tierra de misión y Cuyo es tierra de misión. Entonces, por eso es que tenemos gran cantidad, dentro de nuestra historia, gran cantidad de presencia de órdenes mendicantes. Como venimos diciendo, ¿no? El seminario de la diócesis de San Juan de Cuyo, bueno, lo tenemos a partir ya de 18, finales del siglo XIX, ¿sí? Principio del XX, ¿no? Pero toda esta época anterior se iba a hacer obra de justamente de las misiones. E incluso durante, por ejemplo, ¿no? Con ya 1911, 1913, ¿no? Que ya, si se quiere, está en cierta manera el seminario de San Juan de Cuyo. Más adelante, en 1920, 1930, esto sigue siendo tierra de misión, porque son pocas las vocaciones, ¿sí? Se podría decir incluso, y ahí se realza justamente la figura de Monseñor León Krug, que el florecimiento vocacional se da a partir de 1984. De 1984 en adelante, tenemos cura para tirar para arriba. Sí, hablando mal y pronto. Obvio. Pero Tiene mucho que incluso ver, fíjate todas. tiene mucho que ver el exilio de seminaristas de Paraná, del seminario de Exactamente, Paraná. que justamente vienen de Paraná hacia San Rafael, buscando ellos contención, o sea, un lugar donde continuar su vocación. No es al revés, claro, vuelvo y repito de vuelta porque ya me tienen, lo he escuchado en reiteradas ocasiones, no, eso no. Y no, que en Paraná, Cruz estaba desesperado y los de Paraná vinieron a ayudarle, no, fue al revés, ¿no? No saben dónde ir justamente ellos y se enteraron que estaba Cruz acá, ¿se entiende? Sí, Pero totalmente. bueno, Totalmente. De hecho, perdón, lo que quiero decir es que, sí, un comentario, a mí esta anécdota me la contó un sacerdote que inició en el menor en Paraná y fue parte de ese éxodo, de ese traspaso a San Rafael, que bueno, que la obra del seminario ya llevaba creo que 3 o 4 años de Krug, sin poder crecer, digamos, pero ya estaba establecido el lugar. exactamente. Él mismo me contó que este mismo sacerdote, que Cruz pasaba noches enteras en adoración pidiendo vocaciones, digamos. Y de golpe le vinieron no sé cuántos cientos de seminaristas. Exactamente.
pidiendo vocaciones, las noches, las duchas heladas en invierno, todas esas oraciones, obviamente que Dios actúa a través de la providencia y muchas veces somos nosotros los que malinterpretamos esa providencia también buscándole cuestiones que no Razones van, humanas. pero justamente los frutos de las oraciones de Crux, exactamente, y ahí es donde opera justamente la fe y la providencia de Dios, decir, bueno, miren lo que estaba pasando con la corriente de la teología de la liberación en el litoral, motiva a que acá se forme justamente este bastión con estos seminaristas que se van de Paraná buscando una buena formación y se encuentran con un obispo férreo que dice, bueno, yo estoy por fundar un seminario, sean bienvenidos. Obvio. Y que quieras que no, eso marca una identidad religiosa a toda la región, digamos, porque, bien dijiste, yo estoy en San Luis, digamos, desde ese seminario se regó todo Cuyo, digamos, al menos el San Luis, San Rafael, todo el sur de Mendoza, fue regado con esas vocaciones y con esa impronta religiosa también, ¿no? Que es la misma impronta que Krug. Exactamente. De hecho, San Rafael va a ser muy reconocido, por ejemplo, con el tema de la sotana. Te vas a dar cuenta que es un sacerdote por la sotana, ¿no? Hace, como te digo, hace como 20 años que no voy a San Luis, pero estimo también por la formación que les daba la ICE también que era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso también te da otra impronta, que Cuyo, el sur de Cuyo, y bueno, en este caso San Luis también, eh, fueron parte de un bastión, una defensa de la fe contra las herejías del tercermundismo y contra, ¿no?, de estos embates de la mundanización de lo que es hoy la mundanización del sacerdocio, ¿no? Sí, sí, sí. Y una nota también característica, al menos hasta hace 6 años, digamos, 6 años del cierre del seminario ya, son Sí, más o 2026. menos. 2020. Sí, Bueno, y 6 años. creo que un año del cierre del seminario de San Luis, pero además la nota característica de la formación es la formación tomista, ¿no? Que la formación tomista Exactamente. da una forma mentis, digamos, que tenemos en común San Rafael y San Luis al menos, o el sur mendocino y San Luis para no dejar afuera. Sergio, estamos en 45 minutos. Sí. ¿Con qué fuentes dispone para trabajar alguien que quiere iniciarse al estudio del revisionismo histórico, religioso, eclesiástico? Bien, el tema de las fuentes, volvemos a esto. Primero, si buscamos fuentes de propia tropa, no podemos dejar de lado, ¿sí?, como dijimos, Cayetano Bruno, al padre Furlong, no podemos dejar de lado a Verdaguer, ¿sí? Eh, También hay que tener en cuenta, para no irnos mucho por las ramas, también hay que tener en cuenta algunas cosas muy debajo, ¿no?, de algunos autores, lamentablemente, ¿no?, de centro izquierda para poder entender estos pequeños detalles, ¿sí?, previamente habiendo armado, ¿no?, ya tu base con Furlock y Bruno. Y bueno, después, mil veces, ¿no?, si se puede llegar a las fuentes primarias, como es en mi caso, a las fuentes mismas que estaban en los archivos eclesiásticos, ¿sí?, los archivos de los obispados, ¿Has tenido buen recibimiento en ese al menos en sentido? Argentina. Claro. Digamos que, a ver, por eso digo, en Argentina son pocos los autores dentro del revisionismo eclesiástico, digamos. Eso es lo que Claro, voy. sí, sí. Es una dimensión que está de la historia que está todo por hacerse, ¿no? Exactamente. Eso sí. Vos lo mismo lo has dicho, está todo por hacerse. Está todo por hacerse. ¿Y has tenido buen recibimiento en las fuentes, en el obispado,
los archivos parroquiales. ¿Has notado que hay cierta disposición o Sí, apertura? sí, la verdad que en estos últimos tiempos sí, no puedo quejarme, sí, ya. Bueno, vamos a atender eso. Digamos, la verdad que no puedo quejarme. Ya actualmente ha habido una muy buena disponibilidad en cuanto a la consecución de los materiales, eh, fundamentalmente después de pandemia, tanto desde el archivo del obispado, ¿sí? Donde se me ha facilitado y se me sigue facilitando todo el material con el cual abordo esta colección, con los archivos parroquiales también, ¿no? En Bowen, el archivo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es uno de los archivos más completos que he visto y bien sistematizado, bien ordenado, tal como lo dejó el padre Basilio y el padre Ismael, que lo ha sabido cuidar muy bien. ¿Sí? Entonces, hay una buena disponibilidad en cuanto a la disposición de fuente documentaria. ¿Sí? También el pueblo sabe responder muy bien también a esto, ¿no? La verdad que en Bowen, por ejemplo, que son las veces donde más he ido, la verdad que siempre te reciben con una sonrisa, basta con nombrar simplemente al padre Basilio para que se abran un montón de puertas, ¿no? Eh, sí, bueno, cuesta un poco el tema de la difusión, en eso sí hay que recalcarlo un poco, ¿no? Porque, eh, y bueno, hay que tener en cuenta también que, bueno, lamentablemente la gente lee poco, ¿sí? Entonces se complica mucho el tema o sea, no es que te quiera vender un libro, ¿no? Pero el tema de la venta de los libros, y justamente es esta venta la que posibilita el seguir editando, ¿no? Eh, y bueno, eso por ahí es una de las pequeñas falencias u obstáculos, si se quiere, que se ha evidenciado, pero en cuanto al envío de fuentes no tengo queja alguna. No, la verdad que me saco el sombrero porque eh, simplemente presenté la nota, me comuniqué, fui personalmente, eh, camino toda la diócesis, digamos, o sea, me dirijo a los lugares eh, y se nota mucho, ¿no? Esa bienvenida que te dan, al menos para a mí particularmente, no, en ese sentido no tengo quejas, digamos. Bien. Sí, se acude mucho a la historia oral, me imagino, sobre todo en la historia reciente. Los testimonios, me imagino que son muy valiosos en Sí. este caso. ¿Mm? Eh, Unas últimas dos Obviamente preguntas, porque... Sergio. Perdón, fuera de programa. Ya estamos hace rato fuera de programa, pero mi pregunta es más una duda personal, ¿no? Pero ¿cómo es la relación entre la historia regional sí. eclesiástica, historia de lo particular, con lo general? ¿Has abordado, o sea, con la historia universal de la Iglesia y con la historia argentina de la Iglesia, o de la Iglesia argentina y de la Iglesia universal? Bien. ¿Has podido analizar esa dimensión de las relaciones entre una historia y otra? Si bien sabemos que es una sola la historia, ¿no? Pero, pero esa relación, ¿has visto influencias directas? ¿Has visto cómo la historia universal condiciona la historia de la diócesis? ¿Has podido abordar ese aspecto? Sí, de hecho, ese aspecto se aborda a lo largo y a lo ancho de toda la colección, tanto de los tomos que ya salieron como de los tomos que van a venir, porque justamente, como bien decís, la historia es una, ¿no? Y siempre dentro de mis tomos, de los libros, siempre hago un abordaje universal a fin de que el lector pueda comprender mejor de las causas, las consecuencias de las acciones y de la realidad en la cual se desenvuelve la historia en cuestión. Por ejemplo, por darte un ejemplo bien claro,
pero porque me costó mucho abordarlo. En el caso del padre Basilio, estoy hablando del padre Basilio Winnichuk, ucraniano, ¿sí? Con eso ya te digo todo. Me tuve que insertar y me tuve que poner a investigar sobre la diversidad de los ritos eclesiásticos dentro de la universalidad de la Iglesia. Tuve que interiorizarme específicamente del rito bizantino. Tuve que interiorizarme, no hablo ucraniano, ¿sí? De hecho tuve mucha ayuda de gente, de la gente de Bowen ahí con las hermanas basilianas también, que me tradujeron las cartas y demás, pero también me fueron interiorizando, decir, mira, esto se dice de esta manera, se pronuncia así. Tuve que abordar historia universal. ¿Por qué? Porque la vida del padre Basilio transcurre gran parte, sobre todo su infancia, y su formación en Europa. Una Europa devastada por la guerra, devastada por el comunismo soviético, entender qué es el Holodomor, ¿sí? Todas esas cuestiones, vos fíjate que si se quiere decir, me fui todo del ámbito religioso, no, nunca me fui del ámbito religioso, porque tuve que contextualizar y tuve que usar en esta historia universal, incluso de la misma iglesia, porque tuve que indagar sobre quién era Andrei Yetevsky, por ejemplo, Zapelak, ¿no? Joseph Slipey, pilares de la iglesia ucraniana. Entonces, obviamente que toda esa información, todo ese bagaje, ese pasado cultural y religioso universal, termina decantando en una historia regional, porque es la herencia con la cual viene este sacerdote ucraniano brillante, y te digo brillante, 5 bachilleratos, 3 licenciaturas y un doctorado, no lo hace cualquiera. Todo ese bagaje cultural de este sacerdote termina en un pueblo de Bowen, en General Alvear, justamente donde también hay un enclave eslavo, una población de inmigrantes ucranianos, ¿no? Entonces, me vino al pelo porque, como digo, ahí se evidencia justamente toda la magnitud de esta investigación y que tiene una arista, te lleva permanentemente a otra. Increíble. Súper complejo el tema. Y Sergio, Sí. para finalizar, si te parece, contanos de tu obra, cuántos tomos llevas escritos, cuáles son los temas que has abordado hasta ahora y cómo podemos acceder a esa obra, cómo podemos no solo colaborar, sino que además enriquecernos con su lectura. Bien, la obra Historia Eclesiástica, la diócesis de San Rafael, va a tener una extensión aproximada de 20 tomos, ¿sí? Y con eso ya te darás cuenta todo el pasado cultural que aborda en un periodo relativamente corto, ¿sí? No estoy hablando de 1962, porque sí o sí terminé con San Juan de Cuyo, investigando sobre San Juan de Cuyo, también, porque está conectado. Pero bueno, vuelvo y repito, van a ser 20 tomos. La colección está dividida en secciones, ¿sí? Tenemos lo que es el tomo 1, Monsieur Lencroux, y de ahí empieza, que fue mi tesis de licenciatura y me quedo como tomo 1, me quedo solito ahí. Pero de ahí viene la sección precursores, justamente yo le llamo precursores, porque están antes, su trabajo está mucho antes incluso de la elección canónica de la diócesis, que ahí tenemos Monseñor Victorino Ortego, el tomo 2, que es la primera vocación menor de San Rafael, del tomo 3 y el tomo 4, que son los tomos sobre Monseñor Basilio Winnichuk, el gaucho ucraniano, ya el tomo 5, que es, ahí entramos con la sección Ecclesia Christi, ¿sí? Iglesia de Cristo. Yo lo tomo, es el nombre de la bula, pero yo lo tomo literal, ¿no? Iglesia de Cristo. Que es el tomo 5, Nuestra Señora de Lourdes, una parroquia con historia, que es justamente el templo San Ambrosio, ¿sí? Este primer templo de la colonia francesa. El tomo 6 y 7, también sección precursores,
Sí, yo te lo estoy nombrando de tomos. Ernesto de Miguel, ¿sí? Monseñor Ernesto de Miguel, que también son dos tomos, el tomo 6 y el tomo 7. El primero es sacerdote, músico y poeta, y el otro, Monseñor Ernesto de Miguel, el primer precursor, pues literalmente fue el primero en todo, ¿no? Vio nacer la diócesis, el primer sacerdote ordenado en la diócesis de Mendoza, de la naciente diócesis de Mendoza en el 34, y vio nacer a la diócesis de San Rafael también, digamos. ¿Sí? Después tenemos ya la sección congregaciones, donde abordo justamente el accionar de estas congregaciones históricas. Como digo, ahora estoy con la preventa de los dos tomos de, de los Oblatos de María Inmaculada en Malargüe, ¿sí? La evangelización de Malargüe, la iglesia que nació en el desierto. Dios mediante también saldrían los dos tomos de los franciscanos, ¿sí? Hasta ahí serían los que estarían publicados hasta el momento. Y de ahí ya vienen otras futuras investigaciones dentro de la colección, como van a ser los maristas, o los hermanos maristas, los salesianos, ¿sí? Las hermanas del Carmen también. Y quiero, bueno, todavía obviamente me faltan dos parroquias, analizar, ¿no?, la historia dentro de la sección de Iglesia Christi, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la Villa 25 de Mayo, y la parroquia también Nuestra Señora del Rosario. Entonces ya quedaría completa también la sección de Iglesia Christi. Y por último ya me queda después la sección laicos, donde se abordarían las figuras preponderantes de lo que fue, por ejemplo, los doctores Soler, Miguel Salvat, por ejemplo, el doctor Garzusi. Y esto también lo aclaro porque es importante entender que, a ver, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo no son todos religiosos, ¿eh? Justamente los laicos tenemos una importante tarea, y más en nuestros tiempos, donde el sacerdote, por ejemplo, el sacerdote que está ya mirado por todos lados, y llega un momento también del trabajo de los laicos, o sea que igual es un trabajo en conjunto, ¿sí?, entre los dos, pero es importante también la figura del laico dentro de la iglesia. Hay lugares donde el laico llega y el sacerdote no, ¿sí? El servicio sacerdotal nocturno es una evidencia clara de eso, ¿no? Entonces es importante darle lugar también a los laicos. Totalmente. Otro punto que podríamos agregar como principio a lo que comentábamos al principio de la charla. Esto de entender la iglesia no meramente como una institución de curas o monjas, ¿no?, sino como un cuerpo, el cuerpo de los bautizados, en definitiva. Exactamente. Y de hecho, y esto es importante también porque, a ver, a mí mismo me ha pasado, decir, ¿quién está escribiendo la historia eclesiástica? ¿Un sacerdote o un laico? La está escribiendo un laico, ¿no? Entonces, muchas veces sí, eso sí fue algo de decir, bueno, pero un sacerdote, si lo escribe un sacerdote, sabemos que en nuestros tiempos también puede ser criticado por el solo hecho de ser sacerdote. Sí, entonces, decir, bueno, Dios quiso que lo esté escribiendo un laico, que vamos, así. Totalmente, sí, totalmente. Van a criticar de por qué escribe un laico también. Si es por criticar. Sergio, ¿dónde podemos conseguir la obra? Exacto. ¿Se escuchó la pregunta? ¿Dónde podemos conseguir los tomos, tu obra? Ah, bien, perdón. Sí, no, los tomos se pueden conseguir mediante porque son de impresión bajo demanda, si se quiere, o sea, a medida que, digamos, son artesanales, entonces se hacen bajo pedido, se pueden comunicar conmigo, ¿sí?, ya sea o a mi correo electrónico o a mi número de teléfono, y si no, también con el editor que está en Mendoza Capital. No sé si querés te dejo los números de teléfono o te pongo el correo después, o te lo digo ahora. Podemos dejar los contactos en los comentarios del video, en la descripción del video. Perfecto. 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 Perfecto.
Bien, Sergio, llevamos una hora ya de Bien, charla. una hora y 5. Si te Bien. parece, lo dejamos acá. Seguro hay un montón de temas para seguir conversando, que no va a faltar la oportunidad y esperamos poder realizar esto de manera La periódica. co- la- lo vamos cortando acá y... Ujú. Exacto. Bueno, agradecemos a todos los que han tenido la paciencia de acompañarnos en esta conversación, que hemos tratado de hacerlo lo más amical posible, de manera más distendida. Bueno, agradecemos de la escucha y esperamos que nos sigan a Sergio y puedan adquirir, colaborar con la obra. Como decía, hay mucha dificultad a la hora de editar y la obra que está librando un combate en ese sentido, Sergio, junto a todos los historiadores y todos los intelectuales que están publicando sus libros, libran un combate contra el gigante del mercado, sobre todo. Y, bueno, y por supuesto, un combate por la verdad. Y pedimos que lo sigan a Sergio y que sigan las redes del Centro Revisionista, que ahí vamos a seguir subiendo contenido. Así que te agradezco, Sergio. Nos vemos en la Exactamente. próxima Bueno, oportunidad. muchísimas gracias, Lucas, querido. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias también por esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Adiós.